Marco Antonio Ponce está presentando Punto de Vista. Bien, estamos ya, amigos, de regreso con el programa y estamos ya con la presencia del abogado Jorge Solís Goche. Hoy nos acompaña en condición de analizar la coyuntura política, ya que está como un río turbulento, no se sabe qué puede pasar, muy inestable la situación ya desde hace mucho tiempo por parte del propio Jurado Nacional de Elecciones, a quien los políticos indican como que es prácticamente responsable de todo lo que ha pasado, de todas las penas de muchos candidatos, porque unos subieron, luego bajaron, vuelven a subir, hay mayores expectativas, se deprimen, tanto así que el propio expresidente Alan García Pérez, como todos dicen, un hombre de experiencia, 2 veces presidente de la República, hubo momentos en que ha perdido los papeles. Como cualquier ser humano puede perder los papeles. Sin embargo, estas cosas están pasando lamentablemente porque la situación política está muy inestable. ¿Cómo está, Jorge? Buenas noches. Buenas noches, Marco, y buenas noches a todos los televidentes de este importante, objetivo y transparente espacio diario. Una visión rápida de cómo ves el panorama electoral. Bueno, en realidad pues un poco complicado, ya que no hemos tenido de manera certera quiénes han sido o quiénes son los candidatos en este proceso electoral. Recién tenemos pocos días en que ya tenemos con certeza, o sabemos con certeza, quiénes finalmente son los candidatos a la presidencia en este proceso electoral. Claro, aún cuando Keiko todavía está en cuestión, ¿no? Así es, y eso en realidad pues genera no solo inestabilidad, sino que también pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones tan importantes como es el Jurado Nacional de Elecciones. Yo hice un comentario al introducir el programa y hablé de una encuestadora, entre comillas, que hoy publica una encuesta en el diario Primicia, creo yo, eso es lo que me han contado, porque he escuchado en algún medio de comunicación hablar de esto. En realidad a mí me parece una estafa de gran tamaño, y lo digo porque tengo conocimiento de causa. En elecciones pasadas, en la que yo también fui candidato, pude percibir muy de cerca la enorme estafa de estas encuestadoras. Hablando de las encuestas, ¿qué opinión te merecen estas ahora que estamos en un momento difícil de poder pronosticar? Y creo que las mismas encuestadoras pueden fallar radicalmente, porque el elector, creo yo, en su gran mayoría en el Perú, está pues con la cabeza, digamos, no sabe para dónde mirar, ¿no? Para dónde mirar. Bueno, yo tengo 2 puntos de vista. Lo primero es de que las encuestas también, pues, de alguna manera tienen cierta afinidad o antipatía con algunos candidatos y se ve reflejado en ellas. Entonces las encuestas deben de servir para que los candidatos puedan redireccionar la campaña, pero no para decidir una elección. Y es más, yo creo que el ciudadano no debería de dejarse llevar por las encuestas, porque finalmente tendría que elegir al candidato con el cual se sienta representado y quien crea que satisface sus necesidades más inmediatas y sus necesidades más lejanas. Ahora, lo que yo sí creo que es importantísimo es de que, desde mi punto de vista, considero que las encuestas se van a ir sincerando en los últimos días. Es decir, de que a medida que se acerca el proceso electoral, definitivamente vamos a tener encuestas mucho más certeras, mucho más objetivas, y seguramente que nos van a dar un real panorama de cómo está el proceso electoral. Claro, esto ya por la fuerza de la necesidad de que estas empresas no vayan a desprestigiarse, más que nada, ¿no? Efectivamente, a inicios del proceso electoral pues podrían inflar candidatos y acomodar a algunos muy por debajo de lo que realmente percibe la ciudadanía. Pero próximos al proceso electoral, por una cuestión de prestigio, como usted bien lo ha dicho, van a tener que sincerar la real intención de voto de la población. Por otra parte, ¿cuál es tu visión respecto a los candidatos que dejaron un espacio vacío, digamos, ¿no? Hay muchas lecturas al respecto. Muchos dicen que estos votos se van direccionando para, por ejemplo, PPK. Otros creen que puede irse para la misma Keiko Fujimori o para Alan García. ¿Cómo se puede ver esto con un poco más de mayor objetividad? Sí, lo primero es de que definitivamente algo que es seguro es de que ni el señor Guzmán ni el señor Acuña tienen la capacidad de endose. Es decir, que ellos no van a poder endosar el voto que en algún momento representaban a otros candidatos. Además, ningún candidato tiene esa capacidad, ¿no? No lo tiene, ¿no? Salvo que sea un partido organizado, con una militancia fiel, leal, que sí podría ser direccionar el voto. Por lo menos una determinada cantidad. Pero en este caso no lo va a pasar, ¿no? Entonces, por lo tanto, los que pensaban votar por estos 2 candidatos seguramente van a tener
que ver otras alternativas y no necesariamente a quienes induzcan sus líderes momentáneos. Y yo desde ese punto de vista considero que la población se ha visto un poco desanimada y se ha visto un poco de desistimiento respecto a estos candidatos. Primero creían de que los rostros nuevos eran rostros de cambio en la política, pero sin embargo a medida que ha pasado el tiempo y hemos visto los escándalos y las causas por las cuales han sido excluidos, y se ha demostrado pues que estos rostros nuevos siguen siendo la vieja práctica política en el país, que en realidad no representan nuevas formas de política, sino solo representan nuevos rostros de improvisación, nuevos rostros que no tienen un programa sólido y que pues creen que pueden comprar los votos con dinero. Y eso ha generado en la población un desencanto. Entonces yo creo que parte del electorado va a tener que definir ya no por las aspiraciones de un nuevo líder, sino por quien le represente realmente una seguridad jurídica, le represente desarrollo, le represente experiencia y sobre todo cumpla con las aspiraciones legítimas que tiene todo ciudadano. Claro, en ese caso podríamos coincidir o deducir que a Alan García le ha pasado factura el hecho de no ser el candidato nuevo, porque ha hecho buen gobierno, ¿no? El segundo gobierno por lo menos ha sido bueno. Sin embargo, a la población le ha importado un pepino que haga buen gobierno, si no le ha importado, creo yo, que ya pues es un candidato que ha sido presidente de la República, entonces busquemos algo nuevo. Y, entre comillas, los nuevos eran pues Acuña, era Julio Guzmán, digo entre comillas porque de nuevo nada han tenido, sin embargo, a visión de la población sí lo eran. Y ahora queda desencantada porque no hay ningún nuevo en la lista por qué votar. Ojo, que sí se presenta como nueva Verónica Mendoza y al parecer sí está creciendo respecto a intención de voto. Sí, lo que usted dice es totalmente cierto, ¿no? La gente esperaba pues rostros nuevos creyendo que se iban a superar los problemas del país con gente nueva, pero que en la práctica han demostrado, como dije hace un momento, que tienen pues las mismas prácticas antiguas, negativas, y sobre todo con demasiado cinismo en el proceso electoral. Entonces, este desencanto en la población y teniendo a candidatos que ya han tenido la experiencia y han tenido trayectoria política en este proceso electoral, van a tener que definir entre ellos, definir quiénes son los que les den la garantía de buen gobierno, la seguridad de la experiencia y sobre todo quienes representen las legítimas aspiraciones del ciudadano. Jorge, voy a hacer algo distinto, a diferencia de una entrevista común. En esta parte de la entrevista te voy a preguntar respecto a los candidatos que por lo menos son los más visibles, porque yo en las encuestas no creo, jamás he creído. Los más visibles, ¿qué opinión tienes respecto a ellos? Empecemos por Keiko. Bueno, Keiko es una candidata que tiene un porcentaje electoral sólido. Es más, en las encuestas se señala de que tanto Keiko como Alan García son quienes tienen el voto más leal, más fiel, ¿no? Representan estabilidad en el electorado. El voto duro, ¿no? Son los dos, ajá. Bueno, Keiko a mí me parece pues una candidata con un porcentaje electoral importante, pero que no tiene una valía propia, ¿no? O sea, si uno analiza realmente la simpatía por ella, es por la recordación que tienen pues del gobierno de Alberto Fujimori. Mucho proviene de Fujimori, exacto, ¿no? Entonces, Mucho el gran bolsón electoral que tiene Keiko en realidad no es una valía propia, personal, sino que es el bolsón electoral de Alberto Fujimori. Y que Keiko tampoco lo ha cautivado un electorado propio, ¿no? Porque su representación congresal no ha sido una de las más destacadas en el Parlamento de la República, pero que sí ha tenido pues 10 años de campaña y eso también le ha sumado seguramente en el porcentaje que ahora tiene. Sería desastroso que pierda en segunda vuelta, ¿no? ¿Habría esa posibilidad? Bueno, en realidad, como van las cosas y sabiendo que el electorado en el Perú es demasiado volátil, demasiado frágil, con poca fidelidad, es probable pues que una alternativa sea que ella no gane en la segunda vuelta, ¿no? PPK. PPK en realidad es un tecnócrata reconocido que ha tenido mucha experiencia desde el Ejecutivo, pero que sin embargo no ha sintonizado con la población. O sea, si bien es cierto que tiene un caudal electoral en la ciudad de Lima, sobre todo en la capital de la República y en niveles A, B, no ha tenido o no ha podido sintonizar con los otros sectores de la población. Es más, si uno pregunta en la zona altina, en la zona andina por PPK, seguramente le van a dar la imagen de que es un candidato desvinculado de la población y más un turista que un presidente del país. Eso no lo dicen las encuestas, sin embargo, ¿no? No dicen pero eso si uno analiza las encuestas, efectivamente, ¿no? Aparentemente su caudal electoral es la ciudad de Lima, ¿no? Y un sector AB, pero tiene muy poca aceptación en los sectores C, D y sobre todo en la zona rural del país. Bueno, ahora podemos pensar lo mismo de Barnechea.
Barnechea es, en realidad, desde mi punto de vista, un candidato que me parece con muchas cualidades, ¿no? Tiene muchas cualidades, pero también como que no sintoniza con la población. Es más, ha habido el escándalo de la visita en Jauja, en que se le ve pues un tipo apartado de la población, ¿no? Como que si el señor Barnechea viviera pues en un principado y no en contacto directo con la población. ¿Y Verónica Mendoza? Verónica Mendoza, yo creo que en realidad representa a los sectores que apoyaron al humanismo en algún momento. O sea, si uno analiza quiénes son los partidos que conforman el Frente Amplio, son los mismos que apoyaron y apostaron por Ollanta-Humala en las elecciones pasadas. Y que lamentablemente cuando Ollanta-Humala no cumplió las expectativas, o por lo menos no tuvo ni siquiera fidelidad con los partidos de izquierda que la respaldaron en algún momento, porque usted sabe que izquierda apoyó y al final terminaron siendo espectorados de este gobierno, ¿no? Entonces se han visto refugiados en este Frente Amplio con Verónica Mendoza, que por cierto me parece una persona interesante, con muchas cualidades, pero no la veo ganar este proceso electoral. Yo creo que va a ser sí una candidata con mucha fuerza, con mucho interés en un próximo proceso electoral. Y es difícil que eso ocurra con las izquierdas, ¿no? A estas alturas, después de prácticamente dejar un gobierno de izquierda, que una persona de izquierda crezca, ya son por sus virtudes personales, seguramente. ¿Y sabe qué? Y le hace pues un flaco favor a una candidata como Verónica Mendoza los actos de violencia por ciertos sectores de la izquierda, ¿no? Mire usted, yo creo que estos actos de violencia provocados por algunos sectores de la izquierda le hacen un favor a Keiko. Primero, la victimizan. Y en segundo lugar, porque la gente está cansada de la violencia. Hemos vivido una época terrorista muy difícil, sí, pues. Y que al contrario, la gente agradece a Fujimori por haber terminado con la subversión. Entonces muchos ciudadanos, he conversado con ellos y me dicen, Jorge, yo creo que Fujimori debería devolver para terminar con la violencia. Entonces, estos sectores de izquierda en realidad le están haciendo el juego a Keiko en vez de hacerle un daño, ¿no? Bueno, Alejandro Toledo. Alejandro Toledo, pues, es un candidato que en realidad yo dudo que pueda crecer más de lo que está, ¿no? Ha perdido ese impacto en la población, no ha renovado su mensaje, no ha renovado su plan de gobierno, nos sigue contando el cuento de que hay que enseñar a pescar y no a regalar pescado, y que la población ya no le cree, ¿no? Entonces yo creo que Alejandro Toledo en realidad no tiene mucha expectativa de subir en el proceso electoral. Pero sí, sin embargo, considero que seguramente va a tener alguna representación congresal. Bueno, no quiero dejar de mencionar a Vladimir Cerrón, por el hecho de que es de Huancayo, hay que mencionarlo, ¿no? Vladimir Cerrón. En realidad yo creo que Vladimir Cerrón debe estar tratando de hacer campaña para tratar de apuntalar a sus candidatos al Congreso, porque no tiene ninguna posibilidad de ni siquiera pasar la valla electoral a nivel nacional como partido, ¿no? Y bueno, finalmente ya desvistiéndote de tu corazoncito del partido aprista, Alan García. Bueno, Alan García es un candidato de mucha experiencia, ha sido presidente en 2 periodos y el segundo periodo no lo ha hecho nada mal, ¿no? Es más, ha sido un gobierno creo bastante aceptable y sobre todo reconocimiento de la población. Sin embargo, él se ha visto afectado pues por algunos escándalos que de alguna manera han sido injustamente atribuidos, como el caso de los narcoindultos, ¿no? Porque en el caso de los narcoindultos se habló de más de 5.000 narcoindultados, resulta que el proceso es por 400, son 25 en juicio y solo uno es sentenciado, ¿no? Un solo caso de narcoindulto en el que no se vincula al presidente García. Pero esa campaña mediática le ha hecho daño. Esa campaña mediática le ha hecho daño y lo que tendría que hacer el presidente García en esta época electoral es redireccionar su campaña y recuperar la confianza de la población. Claro que sí. Además, lo que ha pasado con Alan García, creo yo, es que no ha traído nada nuevo en su proyecto político. Parecía un presidente que va a volver a repetir la gestión pasada, nada más. Por lo menos esa es la impresión que ha dado, ¿no? A pesar de que tiene un plan de gobierno bastante interesante, ¿no? Y sobre todo para la región Junín, como es el caso de la construcción de la carretera alterna de Yauyos a Lima, que sea de 2 carriles, ¿no? Que va a descongestionar la carretera central. O como el tema del seguro agrario, que me parece importantísimo. O, ¿por qué no, el mensaje que está dentro del plan de gobierno de permitir la titulación de los jóvenes universitarios? Muy bien, agradecemos tu presencia, Jorge Solís Goche. Él es abogado, muy conocedor de los temas políticos, por el mismo hecho de ser aprista. Los apristas siempre bien preparados en el tema político y eso hay que destacar, no hay que negar las cosas que son. Gracias por tu presencia. No sé, me gustaría una recomendación final al electorado, porque ya estamos prácticamente a pocos días y es necesario que la población entienda que tiene que pensar mucho, 2 veces, para elegir un nuevo presidente de la República, porque las cosas están realmente muy movidas, ¿no? Sí. Mire, en realidad nosotros siempre hemos recomendado que se vote por planes de gobierno y no por personas.
pero siendo honestos de la realidad, eso es muy difícil. Es muy difícil que un ciudadano pueda leer un plan de gobierno. Entonces, lo que yo recomendaría al ciudadano es que antes de emitir un voto piensen dos cosas. Primero, cuál es la trayectoria política, profesional del candidato, y segundo lugar, cuál es la calidad moral que tiene, para que así pueda tener un voto realmente responsable, de compromiso, no solo con uno mismo, sino con la ciudadanía y con nuestros hijos. Muy bien, gracias al doctor Jorge Solís Goche por estar en el programa. Amigos, nosotros vamos a hacer una pausa comercial y luego vamos a retornar con uno de los candidatos muy interesantes en esta liga electoral. Me refiero al ex parlamentario, ex alcalde de Huancayo, don Pedro Morales Mancía. Regresamos con él.